Hola clase, aquí otro pequeño video para recordarles sobre su conversación o entrevista con un tutor del LLC. Entonces hoy en la clase, al terminar la clase, cuando estuvimos leyendo los primeros dos párrafos de Tiempo Futuro, el cuento de Carlos Donatucci, nosotros también usamos, después de leer el condicional, nosotros usamos también el subjuntivo para hacerle sugerencias a este muchacho de cómo realizar una entrevista y conseguir ese empleo que deseaba, ¿no? El puesto. Usamos el subjuntivo y después usamos el pretérito para decir lo que Carlos, ya le dimos el nombre de Carlos, ¿no? Al chico, para decir lo que ya hizo y después usamos el condicional para expresar duda de lo que haya pasado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos recomendaciones, declaraciones y suposiciones. Entonces, aquí para el subjuntivo decidimos, Carlos, te recomendamos que seas más positivo. No sabemos si Carlos vaya a ser más positivo o no, pero se lo recomendamos. Carlos, te sugerimos que tomes un buen café antes de la entrevista. Esto lo hablamos en la clase. Ustedes decidieron que esa era una buena sugerencia, aunque a lo mejor pensamos que le podía causar problemas con el estómago y tal, pero bueno, ese es otro cuento. Después, otra recomendación fue, es importante que investigues sobre la empresa antes de ir a la entrevista. Y por último, es necesario que te vistas profesionalmente. Ya supusimos que Carlos ya había ido a la entrevista. Entonces, Carlos dice que sí fue a su entrevista, que tomó un buen café, que investigó sobre la empresa antes de ir a la entrevista y que se vistió profesionalmente. Pero tú no lo viste, te lo contó. Y pues ustedes saben que no te digan, que no te cuenten porque te mienten. Entonces tú lo dudas. Entonces cuando tú expresas duda sobre algo que posiblemente ya pasó, usas el condicional. Entonces aquí está. ¿En verdad Carlos iría a la entrevista? ¿Se tomaría un buen café? ¿Investigaría sobre la empresa? ¿Y se vestiría profesionalmente? Hmm, lo dudas porque lo viste muy, muy, muy negativo y pesimista. Bueno, como recordarán ustedes, ustedes van a hablar con ese tutor y van a asumir dos roles, uno de un futuro estudiante y el otro de una persona que ya está estudiando y que va a expresar sus futuras metas. Entonces, la mitad vas a usar el subjuntivo para recomendarle al futuro estudiante lo que debe hacer para lograr el éxito como estudiante. Y la segunda mitad, tú expresarás tus futuras metas. Usarás entonces el subjuntivo y el futuro. Y si dudas de algo que haya pasado, entonces puedes usar el condicional también. Ya te lo dejo a tu criterio y estudia bien las reglas, estudia bien cómo se usa cada cosa, el modo subjuntivo, cuando usas el futuro, cuando usas el condicional y tal, para que hagas una buena conversación, tengas una buena entrevista. No vayas a caer en el mismo error que este tipo Carlos, ¿no? Del cuento de ser pesimista y pensar que va a pasar lo peor. Seamos optimistas. Gracias y que pasen buenas noches. Nos vemos. Suerte.